Esto es, te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Como usted sabe, lo invitamos a que nos acompañe una hora para platicar sobre el idioma español y todos los vericuetos que tienen que ver con este idioma que hablamos. El origen de las palabras, la historia que hay atrás de las palabras, los dichos, los refranes, las figuras literarias que comprenden nuestro idioma, en fin, un temario muy rico. Hoy no nos acompaña Claudia Rivera Hernández, pero está como siempre mi amiga y compañera Betty Saraín. Betty, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro Y programa. hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hacer énfasis en el contenido del programa de hoy acerca del tema de los muertos, de la muerte en México, la muerte en la cultura del mexicano y su relación con el mundo. Por esa razón invitamos a un arqueólogo connotado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él es Alberto Díez Barroso. Él se ha dedicado como profesional de este campo y como doctor en la cultura mesoamericana a ahondar en lo que hay atrás de las antiguas culturas mexicanas y especialmente en el campo de la arqueología. Particularmente en Puebla tiene estudios durante varios años en la arqueología de la Sierra Norte de Puebla, pero ha escrito libros y artículos con un temario muy rico en esta materia. Así que, bienvenidos a este espacio. Los invitamos a que si tienen algún comentario, alguna pregunta, una consulta, alguna sugerencia, bienvenido. Hay un teléfono ahí en pantalla, 22 11 06 6718. Con gusto lo repito, 22 11 06 6718. Bienvenida a la participación de usted. El tema de los muertos, el tema de los espantos, está tan vinculado a lo más profundo y a lo epidérmico de la cultura del mexicano. Y una de las manifestaciones elementales, primarias, es que el tema despierta curiosidad, pasión, pero también miedo. Entonces, Betty, platícanos un poco acerca del origen de esta palabra, de miedo. Así es. Bueno, el miedo también tiene algunos sinónimos, ¿no? Tenemos la palabra tal cual miedo del latín metus y también del griego phobos, que significa fobia, y es temor a algo también. También está la palabra pánico y de ahí viene una pequeña leyenda que les voy a contar de Pan. No sé si ustedes recuerdan al personaje de Pan. Pero bueno, pánico viene del latín panicus, del griego panikos, que significa cobardía. Y cuando uno tiene miedo, pues hay dos reacciones. O eres valiente, pues o eres cobarde. Y bueno, les contaré que Pan era el dios de todo. Nació, cuenta la leyenda, su mamá era una ninfa. No se ponen de acuerdo porque pudo haber sido la ninfa Dríope o Ibris. También la relacionan con Penélope, pero ya desvirtúan un poquito lo que sucedió con Pan, ¿no? Entonces cuenta que esta ninfa fue embarazada por uno de los dioses que fue Hermes. Hermes era el dios de los rebaños y de los pastores. Y bueno, pues cuando ella tiene a Pan, resulta que Pan nace con el torso y los brazos de humano, pero en la cabeza tenía cuernos y nace barbado. Además, nace con piernas de cabra, patas de cabra y pezuñas. Entonces es mitad hombre, mitad animal. Cuando la mamá lo ve, la mamá pues se pega un susto tremendo y se esconde en el bosque para nunca más volver. Es más, para nunca aparecer en ningún mito griego después, ¿no? Hermes lo arropa y se lo lleva a los dioses al Olimpo. Y los dioses, en señal de gracia, porque les da mucha gracia cómo pues nace mitad animal y mitad hombre, lo crían los dioses y Dionisio, que es el dios del vino, pues lo consiente mucho y se lo lleva pues a todas las fiestas y ya imaginarán todas aquellas borracheras. Y bueno, pues el muchacho crece de esta manera y su afición más grande es corretear ninfas precisamente y bueno, pues tener una vida desenfrenada. Así que las ninfas y los seres humanos le tenían pánico. Él era Pan.
Y bueno, pues la cara humana, las patas de cabra, las pezuñas, todo esto se representa en películas, en poesía, en muchos libros también, en historias de ciencia ficción, mitad de realidad, mitad ficción. Y nos muestra cómo de una leyenda viene la palabra pánico, porque eso fue lo que le dio a su mamá. La primera impresión fue el pánico y desapareció la mamá para siempre. De ahí viene la palabra miedo. Miedo. Y yo creo que todos en algún momento pues hemos sentido precisamente miedo, si no es que pánico, si no es que pues también fobias, ¿no? Sí. Y bueno, les traigo también algunas frases precisamente referentes a la muerte que nosotros como mexicanos, que bien nos puede decir aquí nuestro invitado, cómo México se pinta solo para hacer frases y hacer de alguna manera fiesta acerca de la muerte, ¿no? Algunas frases que ustedes conozcan acerca de la muerte. Bueno, Chuscas, es todo un coloquiales. tratado, pero ahorita se me viene a la memoria el muerto al hoyo y el rico al pollo. Así es. No sé si Alberto... Pues una que es muy concurrida también, muy recurrente, sobre todo hasta en la música, ¿no? Sí. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Sí. Sí, Ahí se muy mezcla bien. con el machismo Sí, mexicano. sí. Así es. Y por ejemplo, matrimonio y mortaja. Del cielo baja. Lo Sí. tenemos mucho nosotros, ¿no? Decir que alguien colgó los tenis Sí. es muy común, o estiró la pata. Sí, claro. También. O el muerto al cajón y los vivos al fiestón. También. No tienes dónde caerte muerto. Es una expresión un poco negativa, pero es decir, pues no tienes ni para comer, ¿no? Y le dio el patatús y pues ya se petateó. Algunas frases coloquiales con respecto a la muerte. Precisamente ahí eso nos abre el tema para platicar con Alberto, el arqueólogo Alberto. Alberto, el mexicano, por su cultura prehispánica, ¿qué sentimiento tenía hacia la muerte? Porque hoy en día es un gozo, una fiesta, una feria, una pasión, un gusto. En todas partes del país se goza la muerte. ¿Cómo se entendía la muerte en las culturas prehispánicas? Bueno, voy a retomar un poquito lo que dijo Betty al respecto de esto, de esta palabra sepetateó. La palabra petatearse es una terminología que viene desde la época prehispánica, ¿sí? En la época prehispánica se acostumbraba, ya más o menos en lo que nosotros los arqueólogos llamamos el posclásico tardío, si no es que antes, se enredaba al difunto en un petate. De ahí viene la palabra se petateó. Tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de osamentas que hemos encontrado en la arqueología que generalmente tienen una forma y que pareciera que estuvieran sentados. Estas osamentas que en los arqueólogos encontramos sedentes, sentadas, ni más ni menos que estaban cubiertas por algún textil o por algún petate precisamente, ¿no? Entonces de ahí proviene toda esta tradición, toda esta costumbre también lingüística, ¿no?, de llamar petatearse, ¿no? O sea, petatearse es morirse, ¿no? Y bueno, así era como preparaban los cuerpos de los difuntos, ¿no?, para el viaje al más allá. Oye, Alberto, ¿había una diosa o un dios de la muerte? Sí, así es. Se tienen contemplados, de hecho, la mayor parte de los dioses que en el México prehispánico están en una dualidad, o sea, son duales. Está el dios y la diosa de la muerte, respectivamente. Es Mictlantecutli, señor de la muerte, pero también existe Mictecacihuatl, ¿no?, la señora de la muerte. De la muerte. Y entonces, en esos tiempos, en la cultura prehispánica, se veía la muerte como una gran reverencia, un respeto. ¿En qué momento la convertimos en una atracción feliz, gustosa? Bueno, hay que recordar las palabras de Octavio Paz, ¿no?, que dice que el mexicano, ¿no?, hace fiesta de todo,
Y bueno, la máxima fiesta que celebra el mexicano, a lo largo del año celebramos muchísimas fiestas, pero la fiesta de los difuntos es una de las más vistosas, de las más ricas, ¿no? En todo México, ¿sí? Tiene sus variantes y eso es importantísimo porque eso nos habla de una gran diversidad cultural que podemos ver en esa tradición. No por nada es la celebración considerada por la UNESCO como una de las obras maestras del patrimonio inmaterial, ¿no? Eso es algo fundamental. Betty. Así es. No, y yo estoy de acuerdo también que la muerte en México es esperanza. Como mexicanos no lo vemos como algo que termina, que ahí termina, sino que sigue, ¿no? Claro. El hablar de que más allá hay una vida y que regresan del más allá, nos da esa esperanza. Yo, la verdad, me siento muy afortunada de ser mexicana, precisamente porque yo tengo ese sentimiento de felicidad, de alegría ante la muerte. Cuando se va alguien, para mí es una fiesta. Significa que va a un mejor lugar, pero que ahí está. Es una continuación. Vamos a una pausa y regresamos con más comentarios aquí en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Gracias. Estamos en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Ya tenemos algunos comentarios del público. Por favor, Betty. Pues, como siempre, nuestro querido Jesús Martínez, que nos felicita y felicita también al doctor Alberto Díez. Gracias. Y bueno, doctor, le manda saludos Montse, su alumna. Un saludo, profesor. Para complementar con la historia de Pan y con la temática del programa, el judeocristianismo usó estas imágenes astadas como Pan el dios astado celta Cernunnos Baphomet para crear la imagen del diablo. Demonios y generar miedo en la sociedad a los dioses paganos como forma de evangelización. ¿Qué saben ustedes sobre la Llorona? Nos hace la pregunta Monse, alumna del doctor Alberto.
Si da tiempo, tocamos el tema de La Llorona. Claro. Tengo aquí algunas palabras que tienen que ver con este tipo de tema que se coloca en las venas, en el sentimiento, en las emociones de los mexicanos durante toda esta temporada. Muerte viene del latín mortis, que significa morir. De ahí se deriva mortífero, lo que produce muerte. Moribundo, alguien que tiende a una muerte inminente. Fantasma quiere decir aparecer, mostrarse, hacerse visible. Esqueleto quiere decir cuerpo seco, marchito, desecado. Y la palabra espeluznante es aquello que causa horror. Alberto, te vamos a ir preguntando algunos temas que están en la mente de la gente y que se nos ocurren aquí en la mesa. ¿Qué despierta, cómo reaccionan los españoles al observar el culto mexicano por la muerte, la referencia a los sacrificios, las deidades que teníamos los pueblos originarios hacia la muerte? ¿Cómo reaccionan los españoles con la tradición católica? Bueno, hay una, digamos, está documentado en las crónicas del siglo XVI por el Fray Bernardino de Sahagún, sobre las costumbres que tenían en la época prehispánica, ¿no? La sociedad, pero debemos de recordar que en esa época, estamos hablando de una época de un choque cultural terrible, en el cual pues tanto las costumbres, los usos y costumbres indígenas precolombinos eran completamente ajenos a los usos y costumbres de los españoles. Entonces, en un principio, las ceremonias religiosas fueron resguardadas celosamente, herméticamente, de la mirada de los conquistadores europeos. Eso es algo muy, muy importante que hay que dimensionar. ¿Por qué? Sigue el culto, pero es secreto. Discreto. Es secreto. ¿Por qué? Porque para los españoles todo esto era, todo lo que no era europeo era aberrante, ¿no? Entonces, al ver diferencias, ¿no?, culturales, en lugar de tratar de acercarse y entenderlas, como hicieron algunos frailes, la mayoría justificaba la violencia y la conquista erradicando esas prácticas tradicionales, ¿no? Entonces, tuvieron que llevarse a cabo en secreto. Hay un fenómeno muy, muy interesante que se conoce como sincretismo. El sincretismo, para entenderlo así comúnmente, tiene que ver más que nada como transponer alguna práctica con otra, ¿no? En este caso, las prácticas religiosas, ¿no?, occidentales con las indígenas, tratar como de camuflajearlas, por así decirlo, ¿no?, para que se entienda un poco mejor. Entonces, es una estrategia que hicieron tanto los españoles como los indígenas. ¿Por qué? Porque eso permitía, por un lado, por el lado de las culturas originarias, conservar sus festividades, sus tradiciones, sus usos y costumbres. Y por el otro lado, por el lado de los españoles, de los colonizadores, esto permitía integrar al nuevo sistema a los grupos ajenos, a los grupos ajenos a esa cultura occidental, que son los grupos originarios prehispánicos. Entonces, esto funcionó pues muy bien, tan es así que hoy en día muchas de nuestras fiestas populares en todo México responden a lo que es una tradición europea, ¿no?, religiosa, pero también algunas de ellas tienen un trasfondo de larga duración, o sea, de una tradición de larga duración que tiene una raíz prehispánica. Es cierto. Sí, ¿Preguntas algo, Betty? Y efectivamente iba yo a confirmar el hecho de las mezclas que tenemos en las celebraciones, por ejemplo, de diciembre, con las posadas, las piñatas, claro. Todo esto lo buscamos, lo investigamos y nos dice, ok, tienen origen de Europa, sí, pero también tienen un fondo, como dice el doctor, un fondo prehispánico, que eso me encanta porque no se pierde, claro, ¿no? Es permanente, eso no se quita con nada. ¿Tienes unas frases con la palabra muerte? Sí, y bueno, algo que busqué que fueron
cómo se dice la palabra muerto en diferentes culturas. Por ejemplo, ya el doctor lo mencionó, los aztecas era Mictecacihuatl y Mictlantecuhtli. Y los mayas es el Apush, los griegos Tánatos y también Hades, y los nórdicos Ela, los egipcios le llaman, tienen una dualidad también ahí, Osiris y Anubis, y los incas Supai. Los hindús le llaman a la muerte Yama, y los irlandeses tienen una dualidad, Morrigan y Don, con doble N. Los chinos Yan Luo Wan, así le llaman a la muerte, y los japoneses Shinigami. Ahora, aquí en México, ¿qué nombres le damos a la muerte? Bueno, también en el lenguaje cotidiano, pues la flaca, la calaca, la calavera, la pelona, la parca. Si tienen algún otro que ustedes me puedan decir. Es transgresor, no sé si haya tema por la censura, ¿no? Pero también lo menciona el mismo Octavio Paz, ¿no? Que es la chingada. Sí, ¿no? Así es. Y la chingada definitivamente, pues ya es ese final, ¿no? El final. Pero ahí ya hay algo muy, muy interesante que debemos de reflexionar. Para muchas culturas, la muerte es un fin, pero para otras no. Para otras culturas es parte de un ciclo, ¿no? de inicio, de renacimiento, ¿no? De trascendencia hacia otro plano, pues que no es el terrenal, ¿no? O sea, aquí se hablan de muchos planos. Documentadas 41 definiciones de la palabra muerte en el rico español de México. Es una riqueza inagotable. Por ejemplo, aparte de las que ya mencionó Betista, la pestosa, la blanca, la calaca, la canica, la huesuda, la igualadora, la impía, la hedionda, la copetona, la catrina, la cierta, la chicharra, la china hilaria, la chinita, la chirifusca, la de las cuencas vacías, la de negro, la descarnada, la dientuda, la enlutada, la filosa, la flaca, la güera, la honda y llorona. Hay más, vamos a seguir. Alberto, una breve referencia sintética, hasta donde sea posible, a la leyenda esta tan rica de México, de las antiguas culturas mexicanas, en torno a la Llorona. En algunas de las versiones, hay muchas, pero sí, la más popular. Bueno, Javier, precisamente yo he estado trabajando un tema que tiene que ver con también una deidad mesoamericana, que es la Cihuacóatl. La Cihuacóatl, las fuentes históricas del siglo XVI, el mismo Sagún, que ya mencioné, nos habla de que había una mujer, previo a la llegada de los españoles, hubo una serie de presagios que llamaron los famosos presagios funestos, y esos presagios funestos eran cometas, eran nubes extrañas en el cielo, y entre ellos había la presencia de una mujer que lloraba, ¿sí? Esta mujer que lloraba, ay, mis hijos, ¿a dónde los he de llevar? ¿No? También se aparecía físicamente en el mercado de Tlatelolco, allá en la Ciudad de México, y era una mujer que de pronto aparecía con un canasto, y de pronto, terminando la jornada del tianguis, del mercado, encontraban el canasto vacío como con una especie de cuna de un bebé, pero al momento de revisar este canasto, porque, bueno, esta cuna de bebé, resulta que tenía en su interior un cuchillo de sílex, de pedernal, ¿no? Entonces eso era un presagio de que la diosa Cihuacóatl se manifestaba. Y la diosa Cihuacóatl estaba asociada con la Llorona, ni más ni menos, ¿no? Oye, después, ya en la época de la colonia, le han ido dando algunas modalidades a esta misma leyenda, ya ubicándola en la Ciudad de México, en época de la colonia, y igual, pero el fondo es el mismo, ¿verdad? Claro. El trasfondo precisamente es esta larga duración de la historia oral prehispánica, ¿no? Que está muy arraigada en nuestro imaginario colectivo como mexicanos, ¿no? Betty. Es nuestra memoria cultural. Así es. Y bueno, la Llorona ha sido motivo de
película, incluso tenemos la película, ¿no? Por parte de productores poblanos, músicos poblanos que hicieron tanto la de la Nahuala como la de la Llorona. Hay otra canción muy popular, oaxaqueña, ¿no? Que se me escapa ahorita. Ah, sí. Ajá, de la Llorona, ¿no? Hermoso huipil, cargabas, Llorona. Exactamente. Ajá, es un tema también aparte, pero ligado al asunto de la muerte. Anoto aquí, claro, te anoto aquí algunos sinónimos de muerto. Cadáver, difunto, imperfecto, occiso, extinto, víctima, restos, despojos, momia, exánime, exangüe, inanimado, ajusticiado, acabado, marchito y apagado. Es parte de la riqueza de nuestro idioma español. Vamos a una pausa y regresamos. En los Centros Libre Casas Carmen Cerdán se han iniciado 2.641 carpetas de investigación y otorgado 2.266 medidas de protección para salvaguardar la vida de mujeres y familias poblanas. La Fiscalía General del Estado ha brindado más de 49.000 atenciones integrales, incluyendo 13.000 consultas especializadas y 21.000 talleres de empoderamiento. El 71% de los casos corresponden a violencia familiar, atendidos con firmeza y sensibilidad. Con el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta y el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se fortalece la seguridad con bienestar. Centros Libre Casas Carmen Cerdán. Lo que amas, lo cuidas. Gobierno del Estado. Por amor a Puebla, pensar en grande. Todo comenzó con el deseo de hacer que las imágenes cobrasen vida. De los primeros experimentos al cine. La animación encendió la imaginación del mundo. Y en Puebla, la animación también late. Creadores que dan vida a nuestras historias que dibujan el alma de nuestra tierra. 28 de octubre, celebramos a quienes mueven al mundo, un cuadro a la vez. La animación, arte. Por amor a... Regresamos, les recuerdo el teléfono con mucho gusto, es el 2211-066718, ahí aparece, 2211-066718. Tenemos en Puebla la fortuna de contar con un sinfín de vestigios arquitectónicos, templos, iglesias, cárceles, panteones, que dan lugar al paso de los siglos a un sinfín de creencias, leyendas, mitos, relatos, y prácticamente pareciera una exageración, pero cada rincón de la Puebla antigua, del centro histórico, tiene algún relato que tiene que ver con muertos, con aparecidos. Ya depende de la cultura, la creencia de usted, aceptar o no, o testimoniar o no estas cosas, como fenómenos sobrenaturales. Pero Betty nos trae esporádicamente alguna leyenda que por ahí lee sobre casos de Puebla. Hoy particularmente tiene una sobre el antiguo fuerte de San Javier,
Así es. el Centro Cultural Poblano, ahí en la Así esquina es. del Paseo Bravo. Actualmente el Centro Cultural Poblano, y al inicio, cuando la construyeron los jesuitas, también era una institución educativa, porque los jesuitas la utilizaron para poder educar a los indígenas, para poder pasarles el idioma del español, y de alguna manera, bueno, la construyeron con este fin. Después, los jesuitas, por si ustedes no lo saben, en el siglo XVII fueron expulsados. Y fueron expulsados y junto a la institución se creó un panteón. Ese panteón era para enterrar a las víctimas de cólera. Entonces había un panteón y estaba también el instituto educativo que habían dejado los jesuitas. En 1840 se volvió la penitenciaría. La construyeron dos arquitectos muy famosos de aquí de Puebla, Eduardo Tamariz y Juan de Calva. Ellos tuvieron a bien hacer la construcción para hacer las celdas, las oficinas, y quedó ya como una penitenciaría. En 1863 los franceses casi lo destruyen. Entonces ha pasado muchas cosas este edificio, tiene mucha historia. En 1864, por ejemplo, el sismo dañó la estructura. Y bueno, aquí había cárcel, mitad era para mujeres y mitad era para hombres. Y se dice que Porfirio Díaz en su época le dio permiso a la ciencia, en este caso a médicos y científicos, para que entraran a experimentar con los criminales que estaban encarcelados, dándoles permiso para que hicieran estudios o hicieran experimentos para saber la identidad del crimen, por qué eran criminales. En esto, bueno, se suman torturas, y se cuenta la historia de uno en particular, uno de los criminales que estaban en esta cárcel, que aparece vestido de militar por las noches en este lugar, así como los gemidos que se escuchan precisamente por las torturas que sufrieron tantos prisioneros de esta penitenciaría. Actualmente, bueno, es nuestro Centro Cultural Poblano y se encuentra en la Reforma y la 11 Sur. Usted, si ha pasado por ahí, igual no se ha percatado. Y también ahí está la hemeroteca, la hemeroteca de Puebla, que es preciosa y que tiene unas joyas también para ir a investigar o a sentarse a conocer Puebla de antaño. Así que bueno, un poquito de la leyenda que existe en torno a la penitenciaría, expenitenciaría de San Francisco Javier. El edificio ese tiene 1000 razones para dar lugar a ese tipo de fenómenos o de creencias. Ya nos explicaba Betty, fue cárcel, fue colegio, fue panteón, y por si faltara, en el sitio de Puebla, en 1863, mueren cientos de personas ahí en el sitio de Puebla, que vivió cerca de 60 días. Entonces el enfrentamiento entre mexicanos y franceses tuvo ahí casi un epicentro de muerte en Javier, el puente de San Javier. ¿recuerdas que habíamos hablado acerca del origen de la tinga? Sí, Y recuerdas que hablábamos del sitio de los franceses a Puebla, claro. y que ahí surge la tinga porque en una bodega un hombre que tenía un hotel encontró solamente unos cuantos jitomates y lo que lleva la tinga, por supuesto sin carne y sin pollo porque no había en ese entonces. Y con eso hace un manjar para las 15 familiares que fueron a meterse a su hotel en ese sitio, porque la gente se estaba muriendo de hambre. Entonces, hace mucho hablamos de la tinga y tenía relación precisamente con este sitio. La tinga poblana. Alberto, en tu vida como arqueólogo has explorado ruinas, edificios antiquísimos en varias partes del país. Yo particularmente soy muy escéptico a ese tipo de fenómenos, pero no los descarto, por supuesto. Tú en tus andares, en tumbas, en túneles, en ruinas, ¿has experimentado algún fenómeno que no tenga una explicación lógica y natural? Sí. Yo quisiera decirte que no. También soy muy escéptico, pero también he experimentado en algún momento cosas que me cuesta mucho trabajo descifrar o saber qué pasó exactamente, ¿no? Cuéntanos alguna. Yo viví hace muchos años, trabajé en la zona arqueológica de Teotihuacán y ahí pues también
pues teníamos nuestros dormitorios, ¿no? Un campamento tanto para investigadores como para restauradores. Entonces, en las noches llegué a escuchar un ave nocturna, ¿no? Que durante 3 veces pues se me manifestó, pero lo curioso de esta ave que graznaba de una forma terrible, ¿no? Pero antes de escuchar los graznidos, cuando todo estaba en completa oscuridad y cuando todo estaba en completo silencio, imagínense, adentro de la zona arqueológica, ¿no? de las pirámides de Teotihuacán, en pleno silencio, plena oscuridad, en la madrugada, se escuchan pisadas, como zapatos, ¿no? Y pues cuando uno escucha pisadas cerca de donde uno está durmiendo, en la ventana, pues se pone uno como en alerta, pero resulta que de pronto esas pisadas se detienen justo en mi ventana y empieza a graznar un ave, ¿no? En los momentos en que más expectación tenía yo, suena un graznido así, terrible, y pues obviamente pues es algo que saca de onda, como se dice por ahí, ¿no? En varias veces me tocó escucharlo en diferentes lugares. Ahí en Teotihuacán. Ahí en Teotihuacán. Hacíamos también observación astronómica, ¿no? En algunas noches, y a veces en las pirámides, en algunos puntos muy específicos donde estábamos haciendo observaciones y estudios, escuchaba esta ave. Y un día estaba yo con mis alumnos también cuando eso sucedió. Escucharon también. Entonces ellos también lo escucharon. No puede ser que yo había fumado nada. La hora en la que sucedía eso. Casi siempre es la medianoche. Medianoche. Casi siempre es en la medianoche. Pisadas, o sea, no ves nada porque está todo oscuro, ¿no? Entonces escuchas las pisadas, uno piensa que a lo mejor es algún vigilante, no sé, algún custodio, y de pronto se detienen las pisadas y suena el graznido, ¿no? Entonces, de pronto ya vemos que no hay nadie, o sea, que no hay ningún ser humano por ahí cerca, ¿no? Entonces, cuesta mucho trabajo como asociar qué era en realidad eso. Fíjate, coincidiendo con esa curiosa, extraña, misteriosa presencia de un ave, a mí me hicieron un relato de una persona escéptica y que goza de mi absoluta confianza, que en cierta ocasión se durmieron en una habitación que tenía un montón de trigo. Era una habitación cerrada. Ellos eran jóvenes, 18, 20 años. Se durmieron en el piso en petates y zarapes. Y esta persona escuchó, igual como se iba acercando las pisadas de un guajolote o de un gallo. Se nota cómo van caminando en los pueblos, se nota muy bien el ruido sobre el piso de ladrillo. Y se acercó muy próximo al cuerpo de esta persona. La persona se despertó, se atemorizó, abrió los ojos en plena oscuridad, no vio nada, obviamente, y entonces dio el manotazo, ya que tenía cerca, y se oyó el aleteo del ave que voló. La puerta estaba cerrada, estaban 3 personas durmiendo ahí, se oyó el aleteo. Al amanecer buscaron, no había nada más que el trigo y las hornillas de un fogón ahí. Buscaron por todas y no encontraron ningún ave. Pero coincide el relato con este asunto de un guajolote, de un gallo que aletea y que se aproxima ahí. Son de este tipo de fenómenos, llámeles usted como quiera llamarles, pero rebasan lo natural, lo normal, y luego no hay una evidencia de que haya un testimonio que diga lo contrario. No, y las aves en Mesoamérica, en el mundo indígena, en el imaginario popular, también son muy recurrentes. Acuérdense, por ejemplo, ciertas brujas, ¿no? Que se quitan las patas y vuelan, ¿no? El búho los también. Opilotes. De esas aves nocturnas, pues están asociadas también con la muerte, ¿no? Precisamente. El cuervo. El cuervo, Sí. que el cuervo además es un animal que en los mitos de los indígenas norteamericanos, en Estados Unidos y Canadá, son muy recurrentes y tiene que ver con la creación del mundo, ¿no?
O sea, el cuervo tiene un espíritu juguetón, ¿no? Un espíritu travieso, Sí. ¿no? Y hasta está muy asociado con los nahuales en el norte de México y entre los indios del norte también. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Te lo digo Juan, para que lo escuches, Pedro. La revista Vehicular 2025 avanza con paso firme en Puebla. Ya son cientos las unidades del transporte colectivo y taxis que han cumplido con la revisión físico-mecánica y documental. A partir del 21 de julio, la revista vehicular comenzará en los municipios sede del interior del estado. Consulta los costos y requisitos en www.smt.puebla.gov.mx. Puebla, Gobierno del Estado. Por amor a Puebla. Pensar en grande. Hasta sus pantallas esta emisión de en aleatorio. O sea, los sentimientos son muy extremos. Vanguardia Rural, un espacio destinado al análisis, discusión sobre los grandes temas que enfrenta el campo. Toma 1. Fue un experimento que hice. Bailando despacio en 3/4 para no sentirnos perdidos. Hoy leí un cuento con mi hijo. Nos vemos la siguiente semana para descubrir nuevas historias. ¿Tú no tienes de poeta? Pues lo que yo no tengo de doctor, así de simple. Guardan historia. El tema de la muerte apasiona a los mexicanos, pues como nos ha explicado Alberto, el arqueólogo Alberto Díez Barroso, los ha apasionado, los ha hipnotizado en cuanto a su atención y a su fijación desde tiempos inmemoriales. Inclusive antes de la llegada de los españoles, el tema era recurrente en los pueblos mesoamericanos. Alberto se ha dedicado a estudiar la cultura de Mesoamérica, así que nos llevaría horas y horas, nunca se agotarían los temas para tratar el asunto de la muerte en espacios televisivos. Hay mensajes del público, les agradecemos, inclusive por ahí nos llega una calaverita y una referencia a que últimamente se ha despertado el culto también a la Santa Muerte, que es un fenómeno un poco raro, y hay comentarios que mucho agradecemos del público. Alberto, junto con este personaje de la muerte, hay otros seres que en la cultura prehispánica se multiplican en las distintas regiones del país. Los aluches son entre los mayas, por aquí son los duendes, hay otras culturas que tienen sus propios personajes. ¿Estos cómo aparecen? ¿Cómo se relacionan con la creencia de la gente? Bueno, en muchas partes donde trabajamos, ¿no? Me ha tocado la suerte de trabajar en el área maya, me ha tocado la suerte de trabajar en la Sierra Norte de Puebla.
y ahí está muy extendida la creencia en estas entidades. En el área maya, un amigo muy querido, un compañero de mi generación, Benito, le mando un saludo, vio un personaje de estos, un aluche, en pleno campo, en plena selva, en un sitio donde no había absolutamente nada, pero nada de civilización cercana, ¿no? Estábamos en Quintana Roo, en un ejido que se llama Tres Garantías, haciendo un mapeo de un sitio arqueológico que estaba todo cubierto de vegetación, y él se aleja un poquito del grupo para ir al baño, y en ese momento que fue al baño se sintió observado, voltea, y ¿cuál es su sorpresa? De que lo estaba viendo un niño vestido de negro, ¿no? Entonces nuestro compañero pues rápidamente ya dejó de hacer lo que iba a hacer y salió corriendo a perseguir a ese niño que supuestamente lo estaba viendo, ¿no? Cuando se da cuenta, de pronto entiende que se estaba perdiendo ya. O sea, lo estaba metiendo a la selva. Entonces ahí fue cuando ya reaccionó y se regresó a vernos. Estaba pálido, estaba realmente muy espantado. Los guías locales le dijeron que no tenía que decirle a nadie que había visto a ese aluche. Porque los aluches, cuando son visibles, generan enfermedades, ¿sí? Generalmente sí están asociados con enfermedades y con este tipo de situaciones, según la tradición local, ¿no? Estos compañeros mayas, que eran locales de ahí, hablaban de que era muy común. Y en la Sierra Norte de Puebla, a mí siempre me preguntan, yo me quedo en algunos campamentos, en las zonas arqueológicas, ¿no? En Yogualichan, Teteles de Ávila Castillo, que ahorita estamos trabajando intensamente ahí, próximamente esperemos inaugurar un museo de sitio, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Pero ahí toda la gente me pregunta si no he escuchado a los duendes y todo eso. Yo, gracias a Dios, nunca he escuchado duendes, ni aluches, ni nada de eso, más que el ave nocturna de Teotihuacán, pero es muy arraigada esa creencia de que hacen travesuras, ¿no? En ese caso, ¿no? Otro personaje infaltable en ese tipo de relatos es el nahual. Claro, claro, claro. ¿Cómo explicaríamos el nahual? Híjole, pues bueno, yo lo veo como antropólogo y comparto la visión también del etnólogo francés, un gran amigo mío, que pues habla sobre ese tema precisamente del nahualismo, ¿no? O sea, el nahualismo es es como un desdoblamiento. Hay un tratado que habla sobre como una esencia, ¿no? Del mismo ser. Es muy complejo el tema del nahualismo, que tiene que ver con la ontología, ¿no? Jacques Galinier, precisamente, es el etnólogo francés que ahorita está como que muy interesado en eso y está haciendo muchos trabajos con los otomís de la Sierra Norte de Puebla. Y habla de que puede llegar a convertirse el fenómeno del nahualismo desde la mirada antropológica como una forma de entender el ser, como una ontología, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante, pero nos va a llevar mucho tema todo el mundo hablar de los nahuales. Betty, el fenómeno pregunta? de que se te suba el muerto, no sé si ustedes lo han escuchado, pero es algo muy común en México. ¿Qué, perdón? El decir que se te sube el muerto. Y es en la noche y es la inmovilización, la parálisis de tu cuerpo y el poder ver y escuchar todo sin poder moverte. No sé qué opinión tengan acerca de eso. Incubos y sucubos. Sí. Bueno, está muy relacionado, hay quienes dicen que con el tema astral, ¿no? Que también con... De una etapa del sueño. Una etapa del sueño, ¿no? En donde accedes hacia el plano astral, ¿no? Y ahí se manifiestan este tipo de energías, de situaciones, ¿no? Aunque digo, somos escépticos, pues existen otras realidades, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante, que tiene que ver con el nahualismo, que lo decían también otros antropólogos consagrados, ¿no? Que
son polémicos, además de todo, ¿no? Como Carlos Castañeda, ¿no? Que habla de todo, también un tratado sobre esto, que tiene que ver mucho con la otra realidad. O sea, existe una realidad más allá de lo que estamos viendo. Jacobo Greenberg, que es discípulo de exactamente. Este autor. Entonces, el hecho de que seamos científicos no quiere decir que no veamos las otras ontologías, o sea, los otros paradigmas, que es una forma de entender el mundo. O sea, desde la mente popular, o sea, desde el concepto popular, también hay una explicación del mundo, ¿no? Así como los científicos la tienen, la creencia popular también explica el mundo a su manera. Y eso también es una perspectiva que se tiene que... Hablando de muertos, nos platicaste antes de comenzar la charla que estás haciendo algún trabajo arqueológico en Ixcaquistla, allá en el sur del estado, en la Mixteca, que tiene que ver con los muertos. ¿Qué trabajo es? No, totalmente. Pues hace 2 años se descubrió una tumba, la tumba 3 de Ixcaquistla, en la cual pues, encontramos 2 cámaras mortuorias intactas con varios elementos, ¿no? Cerca de 25 individuos, en 2 cámaras mortuorias, pero además con una serie, más de 200 piezas cerámicas, esculturas, ¿no? Algunos huesos trabajados, que eso pues ahorita está en proceso de restauración en el instituto. Esperemos que en un futuro muy próximo en Ixcaquistla pueda haber un museo de sitio. Ixcaquistla fue un lugar prehispánico de una importancia capital que desgraciadamente en los años 70 fue devastado, fue destruido. Entonces yo creo que ahora tenemos que hacerle historia, tenemos que hacerle justicia a la historia de Ixcaquistla, ¿no? Entonces la implementación de un museo, y creo que las autoridades locales actualmente están interesadas también en eso. Esperemos que en un futuro se pueda generar un museo de sitio ahí, porque encontramos una serie de elementos que nos permiten entender la importancia del culto a los ancestros en Mesoamérica. Eso es algo fundamental. Y de ahí proviene toda nuestra idiosincrasia hoy en día, ¿no? De por qué hacemos esta fiesta del Día de Muertos. Pues porque viene muy arraigado. Hace miles de años el mexicano estaba acostumbrado a celebrar a sus difuntos, a los guerreros, a los comerciantes, a los grandes personajes de esta sociedad que morían, eran reverenciados una vez al año en el mes, bueno, para el posclásico, en el siglo XVI, nos dice Sagún, que era en el mes Quecholi, que viene del 16 de noviembre al 2 de diciembre, en ese mes se hacía la festividad de Quecholi, donde se honraba a los guerreros muertos en el combate. Y ahí se hacía una serie de ofrendas y ceremonias que son muy emparentadas con nuestra fiesta actual de Día de Muertos. De ahí viene todo. Entonces, lo que encontramos en Ixcaquistla nos habla precisamente de cómo los antiguos honraban los restos humanos de los antiguos, de los guerreros. Eran objetos de poder. Eso era fundamental. Y lo dice, ¿no? O sea, lo dice Sagún, tener los curanderos, los brujos, que tenían un brazo izquierdo de una mujer que moría en el parto, eso era un instrumento de poder, pero además espantaba, y los brujos que tenían eso podían hacer cualquier tipo de cosas, salirse con la suya, ¿no? Porque eso generaba mucho impacto, ¿no? Pues el tema, como usted se da cuenta, es enorme, infinito, y habrá oportunidad más adelante en que volvamos a invitar a Alberto Díez Barroso, arqueólogo del INAH, para platicar sobre estos temas. Nos vamos, pero siempre dejamos una frase para su reflexión de esta noche. Betty, por favor. Les traigo una frase de Jorge Luis Borges que dice así: leer es soñar con los ojos abiertos. Yo les comento una frase simpática que me dijo una vez un amigo mío del Estado de México. Él dijo: qué feo se ha de sentir acostarse vivo y despertarse muerto. Que la pase bien. Estuvimos platicando con usted, nuestro invitado, el arqueólogo Alberto Díez Barroso. Betty Saraín. Betty, buenas noches. Buenas noches, nos vemos el próximo martes. Y nos vemos cada martes aquí en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Pásela bien. Muy buenas noches. Soy Javier Gutiérrez.